con el resultado a lo que se llega. Pero no estamos perdiendo todo de atrás, todo lo que pasa antes de eso. Por eso también muchas veces las finanzas o las personas que de pronto no son tan amigas del mundo financiero siempre se quedan o nos dicen, no, es que ustedes se quedan es con los números muertos, cuando ya las cosas pasaron y simplemente dicen, no fue muy bien o no fue muy mal. Y acá vienen pues también otras reflexiones que quiero dar, que pasan con el mundo real. Yo soy muy crítico, por ejemplo, con los análisis financieros, sobre todo, y cuando trabajé en banco lo hacía, es sobre los análisis financieros que hacen para la aprobación de crédito. Todavía hay bancos o entidades financieras que analizan el crédito o analizan el riesgo de otorgar un crédito con estados financieros. Y sobre todo con estados financieros que ya llevan 6 meses, 1 año, 2 años de pasados. O sea, yo creo que esta coyuntura del coronavirus y todo lo que está pasando en el mundo nos está enseñando que es que nosotros no nos podemos quedar con la historia. Y acá hay un tema muy importante y es que la historia no va a reflejar o no, posiblemente no va a reflejar el futuro de lo que va a pasar con las compañías. Nadie, por ejemplo, estimaba o sabía qué era lo que iba a pasar con este tema del coronavirus y el mercado cambió. Y no, pues simplemente por poner un ejemplo, pero ya venía cambiando mucho. Yo tengo pues un análisis y para mí muchos sectores o muchos negocios, si no se reinventan, pues van a quedar en un, llamémoslo así, rezagados y relevados para quedarse como una especie de museos. En un grupo de Facebook, y yo no sé si a ustedes de pronto les tocó, un compañero del grupo decía que si ustedes se acuerdan, cuando uno llamaba a un teléfono para preguntar la hora, yo creo que si ustedes le preguntan a un millennial en este momento o a alguien que sea joven, les va a parecer eso una locura, porque uno llamaba a un teléfono, a un numeral para que le dijeran el teléfono, inclusive uno llamaba para que le dijeran el horóscopo, y esquemas que antes funcionaban y que hoy quedan como en un buen recuerdo o en una bella experiencia, pero que a la hora de la verdad ya hoy no tienen sentido. Y eso le va a pasar a muchos negocios. Yo, por ejemplo, creo y soy llamémoslo así, fiel creedor sí, tengo mucha fortaleza en eso. Y es que, por ejemplo, las universidades o los espacios físicos de las universidades quedaron atrás. Yo creo que la educación ya llegó y el coronavirus nos adelantó 5 o 10 años a lo que podía pasar en el futuro. Yo creo que los hijos de ustedes se van a preguntar, venga, ¿y ustedes cómo así? Para estudiar tenían que ir a un espacio físico, coger un bus, un taxi, coger un carro, media hora, 40 minutos para llegar a la universidad, sentarse, escuchar a un tipo hablar durante 2 horas, 3 horas o el tiempo que sea, y después volver a coger ese carro, un bus, 40, 50 minutos y regresar a la casa. Eso es una pérdida del tiempo, eso va a quedar relegado a un museo, ¿cierto? Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con las estaciones de servicio. Yo me imagino, yo tengo un niño que tiene 2 años, 3 años, y yo me he puesto a pensar, bueno, ¿qué le va a pasar a mi hijo cuando me pregunte, venga, ¿cómo así? Ustedes tenían primero carros, ¿sí? La movilidad eran carros, y segundo, a ustedes se les acababa la energía, y además de eso, cuando se les acaba esa energía o ese combustible, tenían que pararse unos 15, 20 minutos o 10 o 5 a volver en un sitio, en un punto, para volver a tanquear. Eso hacían ustedes. O sea, yo me imagino en ese tipo de preguntas. Y me voy a sentir como un anciano diciéndole, sí, claro, eso pasaba. Así como nos pasa hoy que decíamos, alguien llamaba a una línea telefónica a preguntar la hora. Pues, ¿qué sentido tiene eso? Pues eso le va a pasar a algunos negocios y no se reinventan. Y así pues una cantidad de ejemplos. Yo creo que también va a pasar ahora. ¿Quién va? Cada vez va a ser menos. Van a haber algunos que sí les va a parecer interesante, pero yo me imagino la siguiente pregunta. Vengan, ustedes iban a un sitio, a una oficina, y tenían que trabajar en la misma ciudad, con compañías de la misma ciudad, y estar presentes para que
para que les pudieran pagar. ¿Cómo así? Ustedes no podían trabajar con una compañía que estaba instalada en Nueva York y ustedes trabajando en Medellín, o en Dubái, o en China, o en cualquier parte del mundo. Pues no tiene sentido. Entonces, el mundo viene cambiando y los negocios, y acá viene el primer mito frente al tema, es el negocio, el mercado, el entorno, los negocios vienen cambiando de una manera muy fuerte y adicional a eso, pues yo creo que los objetivos financieros también van cambiando porque tradicionalmente, y yo me declaro culpable también de cierta forma, es que las finanzas nos quedamos en los programas financieros estudiando finanzas de 1940, de 1920. Uno se hace la pregunta es, venga, ¿hace cuánto crearon los indicadores financieros y cuáles han cambiado? ¿O cuánto han cambiado? Seguimos tomando decisiones en las compañías con base en el rendimiento. No conozco la primera compañía, bueno, ya han venido ingresando nuevas compañías a creer en el tema, pero muy pocas compañías analizan el riesgo de su negocio y las decisiones que genera o el riesgo que generan esas decisiones que están tomando. Entonces, es una oportunidad muy chévere de poder reinventarnos en la finanza, sino quedarnos en el tema tradicional, en donde simplemente, vuelvo al tema, las finanzas se nos quedaron relegadas a un tema numérico de resultados y siempre los financieros quedaban como relegados, como, no, este man va 3 meses o un mes atrás, pues en el mejor de los casos un mes, en muchas compañías 3 meses cuando salían los estados financieros para poder analizarlos. Te quedaste 3 meses vencido. O sea, y el mercado ya no está cambiando cada mes, cada 3 meses, sino que está cambiando segundo a segundo. Yo me ponía, o a mí, algunos de mis estudiantes, les decía, vengan, ¿ustedes cómo se imaginan Colombia en 1920? O un negocio en 1920. O sea, un negocio en 1920 era, llamémoslo así, predecible porque había una demanda, yo ya tenía un producto que podía comercializar, normalmente se estaba comportando de la misma manera todo el tiempo, entonces si yo vendía naranjas, pues y vendía 10 naranjas un día, probablemente al día siguiente podía vender 10 naranjas y así sucesivamente, y sobre todo que era un mercado cerrado, entonces si yo estaba, por ejemplo, en un pueblo, pues los clientes míos eran los del pueblo, no se encontraba nadie más, entonces yo más o menos podía hacer una estimación de demanda y eso tenía cierta lógica y por eso los indicadores financieros uno podría decir, no, pues si eso pasó un día, pues yo lo puedo extrapolar a qué es lo que puede pasar en los días siguientes, pero hoy ya eso no pasa, hoy ya eso ya eso es irrisorio, lo que pasa hoy o lo que pasó ayer no necesariamente va a pasar mañana, esto nos cambia todos los días y eso nos lo ha enseñado, por ejemplo, la guerra comercial entre Trump y China, nos lo ha enseñado este tema del coronavirus, nadie se esperaba esto, nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana, puede que cierren más la economía, puede que la abran del todo y llamémoslo así, los más preparados o los que logren leer ese entorno de cómo se están moviendo, pues son los que van a poder sobrevivir. Y ahorita que estaba hablando de la sostenibilidad, poder de dar sostenibilidad a las empresas. Lastimosamente estamos entrando en un mercado que genera demasiada volatilidad porque un día podemos estar supremamente bien y al otro día pasó algo que es normal que pase en la economía y ya no estamos tan bien. Por ejemplo, como le pasó al negocio de eventos, discotecas y posiblemente restaurantes, en donde estábamos en el boom del tema social y de un día para otro, ¡pum!, cerrados. O sea, ingreso cero. O sea, ¿cómo asumimos desde lo financiero esa coyuntura y somos capaces de la famosa, pues sí, ya llamémoslo así, trillada frase de reinventarnos? Pero más allá de eso es poder leer el entorno y entender para poder tomar decisiones desde el punto de vista de la generación de valor. Entonces, acá viene uno de los primeros mitos que no quería dejar atrás y es, nos han enseñado que las finanzas, su único objetivo es generarle utilidad o maximizar las utilidades o los dividendos a los accionistas. Desde mi punto de vista, eso no tendría sentido si no conocemos todo lo que pasó para atrás, porque para poder generarle utilidades o maximizar los dividendos a los accionistas, pues primero tengo que pasar por toda la película, la experiencia del cliente,
cómo está nuestro punto de venta, estamos comercializando por qué canales, qué empleados tenemos. Es decir, tenemos que tener un análisis completo de toda la infraestructura y toda la estructura de procesos que tienen las compañías o los negocios para poder definir ese valor. Entonces, no es solamente generarle interés o utilidades a los accionistas, sino que es generarle valor a todos los grupos de interés, porque en la medida que yo le genero valor a todos los grupos de interés, pues va a generar un resultado para los accionistas o para los inversionistas que va a ser, que se va a maximizar. De nada tiene sentido si yo, por ejemplo, y acá pongo una relación frente a, a los grupos de interés que puede tener una compañía. Estamos hablando de la sociedad, del gobierno, de los proveedores, de los clientes, de los empleados y demás. Y es, ¿qué le pasa a una compañía, por ejemplo, si no le paga bien a los empleados? Y sobre todo en esta coyuntura, si no le paga bien a sus empleados, pues voy a tener empleados por muy corto tiempo y el talento se me va a ir. Y recuerden que uno de los inductores más importantes de valor en los negocios es el talento y es cómo voy a tratar o cómo voy a manejar mis procesos para generarle valor a mis clientes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el gobierno, con la sociedad. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a Ecopetrol, por poner un ejemplo? Si de pronto no trata bien a sus empleados, no trata bien a la sociedad cuando está haciendo extracciones de petróleo, pues inmediatamente le hacen un meeting y no le dejan entrar a los empleados a los centros de producción. O si no le paga correctamente al gobierno sus impuestos, perdón, o no le paga bien a sus proveedores y a tiempo y no le genera esa satisfacción o no le, dejas no le genera ese valor, sino que antes los proveedores dicen, qué pereza venderle a este cliente, porque es que no me paga bien, no me trata bien, me exige mucho no me genera valor. Entonces, se generan distorsiones en las relaciones y eso hace que posiblemente se deterioren los valores. En el corto plazo yo puedo aumentar utilidades y uno podría caer en la falsa idea de estoy generando valor porque tengo muchas utilidades. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es si eso es sostenible en el tiempo, porque yo puedo generar muchas utilidades. Si despido gente, no pago impuestos, no le pago a mis proveedores a tiempo, trato de eludir gastos o impuestos, etcétera, pero en el largo plazo todo eso se me va a devolver porque voy a perder ese valor, esa confianza que es tan importante de todos los grupos de interés. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los primeros cambios que me parece relevante es, venga, cambiemos la historia de simplemente utilidades, de maximizar eso, y vámonos un poquito atrás, entendamos qué es lo que pasa en esa película durante todo el tiempo que van a generar esas utilidades, y desde lo financiero intervengámoslo para poder que garanticemos que el valor se genera. Eh, no sé si tienen algún comentario o duda o algo que quieran compartir con los demás. Ok, entonces vamos avanzando. Entonces espero que haya quedado claro pues como esos temas. Por acá...